Bueno, primeramente me gustaría que se presente y que nos cuente un poco acerca de la actividad que usted desempeña, profesión, etcétera. Que hable un poco acerca de usted misma. Yo me llamo Silvia Heller, soy psicoanalista, soy argentina, voy a cumplir, el lunes cumplo 62 años, y mi padre fue un sobreviviente de la Shoah, eh, un sobreviviente de un pequeño pueblo que se llama Lokach, que en su origen era un pueblo que estaba en Ucrania. En el año del nacimiento de él, que fue 1923, ese pueblo estaba dentro de Polonia, por lo cual mi padre era polaco. Y esa historia, digamos, fue una historia que marcó mi existencia. Yo llevo la tarea, te voy a decir, a ver cómo formularla, siento la responsabilidad y la obligación, y agradezco la oportunidad, porque todavía es como no he tenido la oportunidad de transmitir en un video o en una conversación. He intentado contactar fundaciones y demás, pero al final no avancé. Sin embargo, escribí siempre sobre este tema en relación a esta historia de mi padre. Mi padre me contaba sus historias de guerra. Están los que hablaban y los que estaban en silencio. Mi padre era los que hablaba. Y me contaba sus historias de guerra desde muy pequeña. Yo era la menor de 3 hermanas que escuchaba sus historias. Bueno, me hice psicoanalista escuchando historias. Él marcó mi vida con esto. Y él había perdido a sus padres, mis abuelos murieron en un gueto, en el gueto del pueblo. Y él se salva con un hermano, digamos, que eran hermanos de padre y madre, es decir, después te hago el esquema familiar de cómo era. Él se salva, digamos, con un hermano con el que pasan toda la guerra en Europa, y llega en el año 1947 a Argentina y entra como católico. Había otros hermanos del lado de mi abuela y hermanos del lado de mi abuelo que eran viudos cuando se casaron, que se fueron antes de la guerra, pero los que atravesaron la guerra fueron mi padre y mi tío. Y ellos escapan de un gueto, y en ese gueto se quedan mis abuelos, y no quieren escaparse, no se sentían viejos, eran tipos de 50, menos de 50 años, pero no se sentían en condiciones de irse, y entonces los matan ahí, en el gueto del pueblo. Y yo conozco la historia porque yo fui al pueblo. Fue una de las pocas personas de toda la familia que fui al pueblo. Yo tenía 51 años, es decir, hace 11 años, y conocí la fosa común donde mataron a mis abuelos, que eran 300 metros arriba de la casa de mi padre, un pueblo de 3.000 personas. Y en esa fosa común, creo que tengo la cifra, 3.647 judíos mataron. Tengo el número escrito en algún lado, en el año 1942. Ahí terminé de sellar el fragmento de historia que me faltaba. Por lo cual, digamos, en lo que yo hago como trabajo, como psicoanalista, que tengo un compromiso muy importante, digamos, con la orientación que llevo adelante, digamos, como la orientación psicoanalítica. Yo soy lacaniana, he sido más freudiana, soy lacaniana, practico esto hace 40 años, soy miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de la New Lacanian School, y hace 30 años que dirijo publicaciones y tengo ediciones a mi cargo, y de hecho todavía hoy dirijo una colección de libros que sale por Planeta Paidós, que pertenece al Instituto de Formación de la Escuela de la Orientación Lacaniana. Ahora, después te mando la tapa, está saliendo el volumen 14, y cada vez que he tenido oportunidad de decir algo en algún prefacio, en algún texto, en alguna mención, en algún intercambio, he tocado este tema. En el campo directo de la Shoah, o en el campo de la memoria, o de la discriminación, o de la importancia, digamos, de la conservación de la historia, ¿no? Es decir, del no olvido. Así que tengo un compromiso muy importante con esto. Es decir, si vos ves la biblioteca de acá, hay 2 columnas dedicadas a cuestiones de la Shoah, es decir, que tengo un compromiso muy importante, estoy tocada permanentemente por ese tema. Ejemplo, yo qué sé, aparece una discusión ahora entre Bernard Henri Lévy y este tipo, viste, Zemmour, en Francia, viste, que
Bernard Levy, un tipo que por supuesto que lo acusa al otro tipo que es antisemita, porque se muere es un antisemita serio, que pretende discriminarse de Marine Le Pen, que es la hija de un gran antisemita, y un serio antisemita, un ex miembro de las Waffen-SS, no, es un horror. ¿Entendés? Y estoy ahí, estoy al toque, estoy siempre escuchando, siempre atenta, siempre escuchando. Así que en esta presentación no es solamente contarte que mi papá fue un sobreviviente de la guerra, sino que tengo un compromiso con la Shoah. Para mí la Shoah es un tema, y la nombro como tal. No me gusta el término holocausto, no me parece que haya habido ningún sacrificio de nada, he leído mucho de esto, no me gusta la palabra holocausto, me gusta la palabra Shoah, y, que tiene, es mucho más amplia y no se dirige a ninguna cuestión sacrificial. Estamos de acuerdo, sí. Uh-huh. Verdad, verdad. Muy bien. Así que bueno, un poquito que nos podría comentar acerca de su papá, de alguna historia que usted se acuerde, de algo que más le llamó la atención o más lo tiene grabado. Puede ser. Mi papá era pequeño cuando llegaron los nazis y él decía que sus compañeritos de escuela fueron los primeros que le vinieron a sacar sus lápices de colores. Entraron a la casa porque ellos los sacaron de la casa, los movieron. Tuve una tía ahí también que la casa quedó en el gueto, pero a mi padre lo sacaron de la casa. Mi padre, su hermano, sus padres. Él se escapa de este gueto porque iba a cortar leña al pueblo con su hermano y se queda, digamos, no se junta con ninguna resistencia. Al final de la guerra hubo un grupo de cosacos que lo llaman, él se aterroriza porque no era un tipo que pudiese empuñar un arma ni emprender ningún tipo de violencia de esas características. Pero era un tipo muy, muy bravo, en ese sentido, digamos, de que era un tipo que tomaba posición respecto de esta historia. Y bueno, entonces se van escapando, la pasó realmente mal, porque en realidad cuando ellos se escapan del gueto es porque mi abuelo les dice, parece que están matando, nos van a matar a todos, váyanse. Y váyanse, y le dice, y tomen venganza. Es la palabra que guardó mi padre por años de su existencia. Tanto, bueno, que esto pasó a ser un lema, una manera de relacionarse con los otros, pero fue un tipo que lloró, digamos, por años, porque este hermano con el que pasó la guerra se murió muy joven. Hizo todo junto con él y se murió muy joven. Teniendo 70 años, mi padre vuelve a Polonia con mi madre. Y va a Varsovia, no va al pueblo. Él quiere ir al pueblo, mi madre no lo deja, tenía miedo que se infarte. Y cuando él vuelve, la historia es fantástica, porque cuando él vuelve, yo llego a su casa, toco el timbre, abro la puerta y digo, bueno, ¿y papá, Polonia? No era la Polonia hoy, no era la situación. Digo, ¿y Polonia? Y me dice, vení, 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 que te voy a contar. Y nos sentamos en la cocina de su casa y se larga a llorar como un bebé estalla en llanto. Y me dice, ¿es una cosa? Sí, sí, porque él me llamaba así, sí. Es una cosa así, sí, en realidad yo me doy cuenta que yo nunca tuve tiempo de llorar la muerte de mis padres. Él él lloraba la muerte de su hermano, soñaba con cuestiones de guerra, pero nunca había podido llorar que sus padres habían muerto. Bueno, se basa, en realidad él se escapa, la historia es fascinante porque se queda dando vuelta por los bosques, y esa es toda una zona de bosques. Para situarte donde está Lokach está a 150 kilómetros de Lublin, donde está Majdanek. Mi padre siempre me hablaba de Majdanek, de Treblinka, que estaba arriba, y de ¿cómo se llamaba el otro? Ya me va a venir. Sobibor estaba más para el norte y hablaba, digamos, de Auschwitz, pero siempre hablaba de Majdanek y Treblinka, eran dos nombres de su existencia. Claro, después vi en el mapa, estaban ahí al ladito. Y entonces se quedan en el bosque y una noche se duermen y mi tío, su hermano, se despierta y le dice, tuve un sueño, soñé con tal y cual señor, ese señor se llamaba Skivinsky, soñé con Skivinsky, que era un señor a quien mi abuelo una vez le había prestado su vaca y su caballo. Toda la fortuna de mi abuelo era una vaca y un caballo, y se las presta un día, vaya a saber por qué razón, y él sueña con esto, y entonces le dice, vamos a verlo. Y lo van a ver, y este señor Skivinsky era un polaco, no era judío, y los reconoce, le dice que efectivamente sí que eran los hijos de tal y cual, no eran el mismo pueblo, debía ser a 30 kilómetros, porque nada era demasiado lejos, y él
el señor este hace un pozo debajo de un chiquero, donde vivían los chanchos, y mi padre y mi tío, y un primo de ellos, y la mujer de uno de mis tíos, que hoy en día, bueno, que fue su mujer toda la vida, vivieron en ese pozo durante 1 año y medio. Hicieron el pozo, lo taparon con papas, esperaron que nieve y los guardó ahí durante 1 año y medio hasta que de pronto, bueno, este señor les dijo se tienen que ir porque los nazis están apareciendo por acá y los van a encontrar. Y se fueron. 1 año y medio viviendo en la tierra, bajo tierra, debajo de un chiquero. Salieron de ahí y se fueron más para la frontera rusa, e intentaron sobrevivir haciendo contrabando, hacían contrabandos de monedas, ponían monedas adentro de panes y las transportaban en un avioncito. No me preguntes qué pasó entre una cosa y la otra. Ya había sucedido que a mi padre lo habían herido. Saliendo del pozo en un momento lo hieren, él tenía una herida, le habían limpiado, él tenía le habían dado con una bala perdigonada a la altura de la ingle, detrás. Se salva que le corten la pierna al final de la guerra de casualidad. Bueno, y empiezan a hacer este traspaso de monedas hasta que un polaco les pide que lo pasen a Rusia, que necesitaba ir a Rusia en el avión, y le dicen, en el avión no hay lugar, tenemos esto, es una cosa chiquita, estamos tratando de sobrevivir. El tipo va y los denuncia, entonces mi padre y mi tío van a la cárcel en Rusia. Mi padre termina, digamos, la guerra en la cárcel rusa, está 1 año ahí. Mi tío se escapa a los 3 meses, pero mi padre no puede escaparse. Y de ahí, bueno, salieron de ahí, hicieron cosas en, no sé, en Alemania, abrieron un restaurante, habían abierto un restaurante en Lodz, después uno en Múnich, después mi padre se viene para acá y 1 año después viene acá y entra como... No va acá, no viene acá, va primero a Porto Alegre, consigue una visa a través de Bruselas y tenía un pase, digamos, para entrar y llega a Porto Alegre donde había familia. Y ahí estuvieron a punto de cortarle la pierna, bueno, logra encontrar un médico extraordinario que lo salva, que le salva la piel, le dice que no, que en realidad hay una hermana de él que le dice, mire, a usted este señor no le puede hacer nada porque es lo suficientemente loco, si no están todos los hermanos para ponerse de acuerdo, yo no le voy a decir que sí nunca, así que fíjese cómo se puede arreglar. Y así fue. Bueno, está 1 año ahí, se recupera, viene a Argentina y empezó una vida. Y una vida, bueno, trabajó, fue un tipo que creció, que le fue muy bien, pero la guerra siempre estuvo en casa. Claro, Yo soy hija de eso, soy hija de la Shoah. claro. Esa es la pregunta que sigue de cómo vivió usted el hecho de ser hija de un sobreviviente. Y ¿Cómo tardé, lo vivió usted? y tardé muchos Sí, años, yo de chiquita soñaba con los nazis, los ladrones que podían entrar por la ventana eran nazis, yo escuchaba las bocinas que me resonaban en la cabeza. Mi padre me trae a Europa, no a mí solamente, viaja con mis 2 hermanas y con mi madre y conmigo. Yo tenía 8 años cuando fui a Dachau. Yo conocí Dachau a los 8 años. Yo conocí lo que era la Berlín dividida, con las sucesivas fronteras entre Berlín occidental y oriental, cuando Berlín era color sepia, y quedé marcada por eso. Claro, de grande después fui a Sachsenhausen, fui a Auschwitz, fui a todos lados, ¿viste? Es decir, quedé marcada por eso. Pero mi padre me introduce en eso. Y yo, fue una historia que tardé muchos años, se formó parte de mi análisis, siendo psicoanalista, empezó un análisis muy joven, y formó parte, digamos, de puntos angustiosos fundamentales de mi existencia. Pero bueno, brevemente, para tocar exactamente la pregunta que me haces, es que tardé muchos años en decir, no soy una sobreviviente, sino que soy la hija de un sobreviviente. Tardé muchos años. Yo de 3 hermanas de un hombre que había hecho fortuna, era la hija trabajadora. Yo nunca tenía, siempre me faltaba, siempre cuidaba. Empecé a trabajar a los 14 años y nunca más paré de trabajar y estudiar y yo qué sé, con mis responsabilidades, pero marcada por esto. Yo era la hija, yo siempre decía, soy la hija pobre de un señor rico. Y estaba marcada por esto. Es decir, nada es garantido. Y tengo esta relación con la muerte, digamos, porque nada es garantido. Ahora, me tocas el tema, siempre tengo para decir.
con la pandemia, tantos amigos asustados, aterrorizados, yo decía, bueno, una cosa es la pandemia y otra cosa son los hornos crematorios, no hay que confundirse. Está bien, la pandemia es difícil, es complicado, bueno, esperemos que no nos toque cuando a un familiar le sucede, pero vamos a salir de esto, digamos. A mí no me tocó de la misma manera. Claro, No me tocó de la misma manera. Tengo una relación con esa real, digamos, completamente diversa. bien. Siempre ha conversado, ha contado su papá lo que le pasó, no como quizás otras personas que prefieren guardar silencio o no pueden hablar del tema. No pueden. Así No, fue. hay quienes Claro, realmente no pueden hablar del tema. Yo no, estaba correcto. casada con un muchacho, mi primer matrimonio, su papá y su mamá habían sido sobrevivientes de Auschwitz, ambos. Y ellos no podían hablar. Eran de la última, de la llamada de la última camada, del último grupo que llegó a Auschwitz, los húngaros. Y ellos no podían hablar. Ella se salva porque ella había hecho, era una excelente obrera de Monowitz, hacía los agujeritos de las bombas B1, B2. Y era muy buena obrera y por eso se salvó, porque duró hasta el final y porque logró no morirse. Él se salva porque en un momento determinado, es en el final de la guerra, no lo llegan a meter en una cámara de gas, y en un momento determinado, cuando le dicen, bueno, podés irte, él se queda, y se queda, digamos, acompañando a su madre, porque él tenía miedo que su madre se muriese, y al final terminó quedándose en Hungría hasta el 50 y pico, con las últimas revoluciones y demás. Ni de nada podía hablar, de todo lo que te estoy contando y mil historias, no podía contar nada. Y como estos ejemplos, por supuesto, como psicoanalistas doy fe, digamos, hay gente que cuando Claro, el trauma, digamos, cuando el hecho produce un efecto traumático, eso es el golpe, ¿viste? Y queda el agujero. Y a veces no se puede bordear con palabras. claro. Sí, es muy interesante. Eh, por lo que veo, obviamente, por lo que te comenta y su profesión, usted se dedica de su lugar a mejorar el mundo, de su profesión, de su actividad. Ahora, a pesar de haber tenido una vinculación a través de su papá, una situación traumática, ¿no? Como lo fue el Shoah, ¿qué reflexión nos puede dejar al respecto después de las situaciones que se viven? ¿Qué le diría a la humanidad? ¿Qué se puede dejar como algo positivo? Hablando un poco de resiliencia, usted que es profesional y entiende perfectamente del tema, ¿no? Eh, la extracción de un efecto de positividad no viene de los hechos en sí mismos, sino que viene de cómo se aborda estos hechos. Es decir, yo creo que eh, la enseñanza que puede dejar, digamos, este tipo de situación que ha sido, que yo la caracterizo como realmente única y diferencial en toda la historia, porque llegar a armar una fábrica de muerte como se hizo en Alemania, digamos, no tiene antecedentes. Es decir, llegar al culmen de la revolución industrial haciendo, digamos, del ser humano, digamos, un objeto de fabricación para la muerte, me parece que es el horror más devastador al que el ser humano ha podido asistir hasta ahora. Entonces, ¿la enseñanza cuál es? Es decir, la enseñanza es cómo esta espiral puede quedar en un limbo sin límites, ¿no? Continuar y continuar y continuar, y lo vemos todos los días, digamos, de diversas maneras. Eh, la enseñanza es que no hay que desconectarse de la historia, porque si uno se queda tragado, digamos, por lo que es el curso automático de las cosas, es decir, cuando uno deja por fuera toda subjetividad, finalmente queda absorbido por la máquina, queda absorbido, digamos, por ese automatón, digamos, del que uno no puede sustraerse. Entonces, enseñanza en términos de positividad, es decir, es el valor que tiene la subjetividad, es la posición de cada uno y cada quien. Yo pienso que siempre se puede hacer desde la posición de cada uno. Yo personalmente en este momento yo dirijo 2 centros de atención acá en Suiza. Yo estoy hace 7 años, no estoy toda mi vida acá en Suiza,
me vine por una cuestión personal, que me casé con mi marido, bueno, mi marido falleció ahora hace poco, pero armé un centro, digamos, de atención en Ginebra y otro en Lausanne. Pero continúo con mis lecturas, y hace 2 años, antes de la pandemia, el libro anterior que había publicado de la colección, hablo de la experiencia en Suiza, hablo de la intervención del Estado y hablo de asuntos de discriminación severa, y hablo de cómo los niños pueden quedar cooptados por el Estado, por ejemplo. No importa, es largo de contar, un día si querés te hago leer estas cosas que son lindas, a mí me gustan, pero te quiero decir que siempre, digamos, estamos como obligados para asumir un poco esta historia, es tomar una posición de reflexión y de distancia respecto de esto, porque si no, es una maquinaria que te traga, y es muy riesgosa. Olvidemos, ya pasó, perdonemos, no se trata ni perdonar ni no perdonar, hay que saber. Ni perdono ni perdono, porque yo no voy a perdonar jamás a un nazi, por supuesto, pero no se trata de perdonar o no perdonar, se trata de, hay que saber qué es lo que sucedió y hay que conservarlo. Eso no quiere decir yo no voy a tomar una actitud vengativa o no voy a tomar una actitud vengativa. Lamentablemente la señora Merkel se está yendo a Alemania, hizo bastante en estos últimos años en términos de lo que se llama la reconciliación. Pero yo no me voy a olvidar que hay una generación de 30, digamos, de 30 años de alemanes que son todos hijos de nazis. Cuando yo fui a Sachsenhausen, la última, fue en el año 2001, pero no me acuerdo, 2001, era cuando recién se empezaba a abrir en ese momento la cuestión, aparecían las publicaciones después de la caída del muro de Berlín, era todo muy nuevo. Yo miraba los libros y veía los años de publicación, era todo muy nuevo. Y en un momento tenemos una conversación con una periodista, una tipa divina que habíamos conocido en Madrid, con el que era el padre de mis hijos, estábamos ahí conversando, y hablo de la visita a Sachsenhausen. Ella no sabía de lo que le hablaba. De la misma manera que caminabas, viste, cerca donde estaba el Checkpoint Charlie, donde estaba la central de las SS, y le decía, ¿cuál es Prince Albert Straße? La es, qué sé yo, el nombre histórico de la calle, no sabías de qué le hablaba. Y 5 años atrás, si lees los cuadernos de quienes han recorrido estos lugares, no sabían ni qué era la estación, no sabían lo que era el pueblo de Oranienburg, no sabían que había un campo de concentración, y no te estoy hablando del año 1820, ni siquiera te estoy hablando del año 1946, te estoy hablando del año 2000, 1990. Bueno, entonces para mí esa es la enseñanza, es hacer saber, es hacer saber, es sostener el querer saber, conocer y siempre hacerle un lugar privilegiado a la historia. Excelente. Ahora, obviamente, la persona elige qué hacer con lo que le pasó, con lo que escuchó, con lo que vivió, y de ahí tomar acciones. En este caso, poder hacer el bien a las personas. Es decir, bueno, valorar la vida cuando hemos visto que no se ha valorado, y decir, no, eso para mí es incorrecto, y yo voy a elegir valorar la vida. Voy a elegir trabajar en pos de la vida y ayudar a las personas, no como han hecho otros con mis familiares, con lo que ha pasado en el caso de que usted comenta, elegir otra cosa, ¿no? Está en la persona el poder tomar reflexionar y decidir y tomar una acción positiva. Exacto. Es, por ejemplo, desempeñar como usted una profesión que ayuda a las personas, fundaciones y demás cosas, que siempre es con el ánimo de ayudar, de construir y de valorar a la gente, ¿no? Un poco eso es lo que se rescata de lo que la gente hoy está haciendo, a pesar de que pasó por ciertas situaciones muy difíciles, pero que ha decidido hacer una diferencia o, digamos, toda esa bronca, esa indignación, llevarla a acciones positivas.